Viene. Vale. Perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. Disculpar el retraso, pero hemos tenido un pequeño inconveniente con uno de los ponentes, con Lola, que se va a incorporar un poquito más tarde. En nombre de IDICI, disculpas y muchísimas gracias por atender esta charla sobre sostenibilidad y cómo convertir la sostenibilidad en una ventaja competitiva. Mi nombre, perdonad, es Fernando Valladares, soy ingeniero industrial, pertenezco a la Junta de IDICI y me han encargado moderar esta charla, que para mí es un honor por tener una plantilla tan excelente de acompañantes en la charla. Tenemos, empezando por mi izquierda, a Rocío García de Miteco, del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, lo estoy diciendo bien, ¿verdad? Ella es la jefa de servicio con todo el tema relacionado con el que vamos a hablar de acreditaciones energéticas. Luego, siguiendo, tenemos a Marina Fajardo, que es Sales Manager de prescripción en Iberia de Schneider. Y, por último, tenemos a Jorge Álvarez, de Quirón. Somos todos ingenieros industriales, o sea que versados en el tema de sostenibilidad en edificación. Permitidme hacer una pequeña introducción para dar paso a los ponentes, que tienen muchas cosas muy interesantes que contarnos. Desde la aparición del Código Técnico en el año 2006, la edificación en España sufre un cambio muy importante, donde la búsqueda de la sostenibilidad se convierte en una parte muy importante de todos los proyectos sobre todo de obra nueva, ¿no? Hay tres pilares que definen ese cambio en la edificación. Fundamentalmente son la disminución de la demanda de energía, como bien sabéis, el cuidado de la envolvente, el cuidado del gasto en renovación de aire. Un segundo pilar muy importante, que es la integración de las renovables. Como todos veis, los edificios que estamos haciendo en los últimos años integran fotovoltaica, paneles térmicos, bombas de calor con un rendimiento por encima del estándar, con un retorno de esa eficiencia. Y el tercer punto de esa apuesta del Código Técnico es la mejora en las instalaciones en general, ¿no? Todo este enfoque en obra nueva es claro y es legal, ¿no? Tenemos que cumplirlo, pero cuando tenemos un promotor que quiere hacer una obra de rehabilitación, los condicionantes son otros, ¿no? Y muchas de las inversiones que se plantean pues se desechan por la falta de apoyo, ¿no? Por parte de esa inversión, que la normativa no es tan clara en solicitarla, esa eficiencia energética o esa acreditación de eficiencia energética. Y este es un poco el espíritu de esta charla, ¿no? Cómo convertir la sostenibilidad en obras, sobre todo de rehabilitación, en una mejora competitiva mediante lo que se ha venido a denominar en España las CAEs, ¿no? Los certificados de ahorro energético, que yo creo que es un camino que hemos empezado en España muy interesante y que, bueno, les dejo a los ponentes que comenten. Entonces, yo creo que, Rocío, empieza tú, si quieres, como parte del Ministerio en hablarnos de ese marco normativo actual que tenemos con las CAEs. Bueno, en primer lugar, buenas tardes. Como bien nos introdujo Fernando, pues soy Rocío García y bueno, trabajo dentro de la Subdirección General de Eficiencia y Acceso a la Energía, dentro del Ministerio de Transición Ecológica, la Secretaría de Estado de Energía, un poco porque nos ubiquéis. Y bueno, el sistema de certificados de ahorro energético surge a raíz de la Directiva de Eficiencia Energética del año 2012 y bueno, se transpone a la normativa nacional por la Ley 18/2014. Este sistema nacional nace de obligaciones que impone la Unión Europea a los Estados miembros. Entonces, son unas obligaciones de ahorro de energía final. Se establecen unos objetivos a nivel comunitario y después ya se desagregan a nivel de cada Estado miembro. Y estas obligaciones, lo que cada Estado miembro tiene que establecer es un sistema de tal manera que los denominados sujetos obligados cumplan o bueno, ahorren una determinada cantidad de energía final. Los sujetos obligados pues, son los operadores de gases al por mayor de gases licuados de petróleo, productos petrolíferos y las comercializadoras de gas y electricidad. Y entonces, para generar estos ahorros, lo que hacían
hasta el año 2023 era exclusivamente aportar una cantidad económica al Fondo Nacional de Eficiencia Energética, que lo gestiona el IDAE. Y este Fondo Nacional se utilizaba para programas de ayuda que derivaban en actuaciones de ahorro de energía para el usuario final. No obstante, lo que ocurre es que las obligaciones de ahorro han ido aumentando a lo largo de los años. Esta directiva del año 2012 se modifica en el año 2023 y se incrementan un 44% los objetivos de ahorro, y entonces se necesita un mecanismo alternativo para que estos sujetos obligados cumplan de una manera más coste eficiente estos objetivos. Y para ello entra en vigor el sistema CAE, que se inicia en el año 2023. Entonces, este sistema CAE lo que trata es que el sujeto, en vez de aportar al fondo, obtiene una determinada cantidad de certificados de ahorro energético. En concreto, ya en el 2025 puede aportar hasta un 85% de las obligaciones con estos certificados. Y el certificado de ahorro energético pues, no es más que un documento electrónico que verifica que se ha llevado a cabo una actuación de eficiencia energética que deriva en un ahorro de energía final. Y bueno, yo creo que como veremos un poco en la presentación, digamos que la forma de tramitación es un poco diferente. Y el usuario final recibe de una manera más directa, digamos, y más rápida los beneficios de la actuación. Voy a por ti, Jorge, como propiedad. ¿Cuántos hospitales tiene Quirón en España? 51. 51. 51 hospitales en España y 135 centros médicos ahora mismo. ¿Vosotros cómo veis el CAE? Nos comenta Rocío el marco normativo. ¿Vosotros cómo...? A ver, nosotros el CAE ha sido bueno, pues una palanca muy potente para mover un montón de proyectos que no hubieran salido, ¿no? Si no hubiera sido por estas ayudas, ¿no? Por estos certificados que bueno, nosotros al final, en 2022 ya sabíamos que esto se iba a poner en marcha, ya empezamos a montar proyectos y en el 23 ya empezamos a gestionar, ¿no? con sujetos delegados. Y bueno, pues en proyectos nuestros de digitalización de instalaciones, ¿no? Como temas de proyectos de BMS, de Building Management System, ¿no? De sistemas de BMS, ¿no? de nuestros centros, y también en proyectos bueno, pues de medidas de ahorro energético de otra índole, como variadores, ¿no? LED o motores más eficientes, pero sobre todo en la estrategia de la empresa de descarbonización, porque tenemos nosotros, somos nuestra empresa matriz, es Fresenius, y tenemos unos objetivos muy potentes de descarbonización y, bueno, pues nuestro interés, aparte de la eficiencia, que es lo primero que estamos trabajando, es evitar emisiones directas de alcance 1. Y entonces, pues las diferentes fichas, los TER primeros que salieron, eran muy restrictivos en este aspecto, pero ya los últimos, con las hibridaciones, porque los hospitales al final somos ciudades, en las zonas climáticas no siempre permiten quitar el gas, ¿no? Entonces, el tema de la hibridación nos ha permitido pues, lanzar proyectos manteniendo los backup de gas y de apoyos en periodos extremos, ¿no? En clima continental, sobre todo, o en clima atlántico. Y, bueno, pues sin esa palanca, porque al final nosotros, tanto con sujetos delegados o obligados, lo que hacemos es que monetizamos los CAEs y al final pues los detraemos del CAPEX, ¿no? de la inversión. Entonces, sin este impulso no se hubiera hecho realidad muchos proyectos. Muy bien. Y Marina, desde el punto de vista de una multinacional como Schneider, ¿cómo veis una oportunidad, realmente una diferenciación como empresa, el apoyar estas acreditaciones de ahorro? Sí, en realidad nosotros desde el punto de vista de proveedor de soluciones no podemos entrar directamente en los CAEs, tanto en el modo ficha, ¿no? Como si tenemos que hacer algo más fuera de lo establecido, ¿no? Pues con los proyectos singulares también, ¿no? Y al final, como comentaba Jorge, lo vemos de una manera muy directa, ¿no? De dinamizar esas inversiones, ¿no? en medidas que buscan, ¿no? la eficiencia energética. Sin duda, desde que aparecieron en el mercado, sí que lo estamos viendo, ¿no? Como un elemento dinamizador clave de cara un poco a acelerar y al final, como comentábamos, ¿no? Es una de las maneras que tenemos para efectivamente arrancar con muchas compañías esos planes de descarbonización, ¿no? Que normalmente muchos de ellos también empiezan por esa eficiencia, ¿no? Y con esa pues, ayuda, ¿no? a ese ahorro económico que al final también pues fundamenta, ¿no? Luego una continuidad en otras medidas de otro tipo, ¿no? Sin duda han sido, como digo, un elemento dinamizador clave. La pregunta, Rocío, es: ¿esto es solo para rehabilitación? ¿En un futuro veremos
este apoyo de la Administración para obra nueva. Esto está por llegar. ¿Qué está haciendo el resto de Europa? ¿Somos pioneros o hemos asimilado modelos de otros países europeos? No, bueno, existen otros países que ya cuentan con sistemas de certificados de ahorro energético. Yo creo que uno de los, por proximidad, ¿no? Uno de los más conocidos es el de Francia, que además, si no me equivoco, llevan ya creo que más de 15 años con el sistema de certificación. Entonces, bueno, es un sistema más maduro, tienen muchas fichas, ellos lo han orientado también más a residencial. Ahora mismo creo que en España el peso de los CAE reside principalmente en el sector terciario e industrial. Y el aspecto de obra nueva sí que se está estudiando, porque, por ejemplo, en Francia sí que existe. Lo que pasa es que también hay que distinguir un poco entre lo que es el sistema CAE y después los ahorros asociados a las obligaciones europeas. O sea, al final, la Comisión Europea hay ciertos ahorros que considera que contribuyen al objetivo. De hecho, también una de las preguntas que siempre se suele repetir es el tema del autoconsumo, de que los CAE no van a autoconsumo porque son solo asociados a ahorros de energía final. Y este es otro aspecto, que igual obra nueva, dependiendo en qué contexto la directiva lo considere o no para computarlo a los ahorros. Entonces, ellos lo pueden tener en el mercado CAE, pero que no sirva al final para estos objetivos marcados a nivel comunitario. Pero bueno, en lo que es nuestro equipo sí que lo está estudiando, porque al final ha llegado por muchas vías, y sí que puede ser muy interesante de cara al futuro, ahora que también con la directiva de eficiencia en edificios se quiere impulsar los edificios de cero emisiones. Entonces, bueno, es una propuesta que afirmo que se está estudiando. Son buenas noticias, son buenas noticias. Si se está estudiando. Sí, Jorge, sin duda. Plazos, porque tú, como propiedad, los plazos lo tienes claro. Todo este proceso es muy teórico, se dilata en el tiempo tanto como las... Es largo el proyecto, es largo. Demasiado, bueno, comparado con otras ayudas, como hablábamos antes, no es tan largo. Y luego, bueno, porque al final casi todos los sujetos delegados lo que hacen al final es adelantarnos los CAEs, ¿no? Entonces, al final esa parte a nosotros, que luego cuando los cobren ellos, eso es, como decir, su cuestión, ¿no? Pero sí que es verdad que, sobre todo en proyectos que no tienen ficha, ¿no? Ahí se dilatan más, ¿no? Porque ahí el tema de la verificación... porque entiendo que no habrá muchos verificadores, se dilatan los plazos y al final, bueno, pues como cualquier ayuda que pides, tiene sus tiempos, ¿no? Pero vamos, al final, simplemente en cualquier proyecto que plantees que genera CAEs, ya directamente ya lo hace más atrayente al final para las propiedades, ¿no? Para poder hacerlo. Rocío, mencionaba Jorge el tema de las subvenciones. ¿Se puede comparar los plazos de CAEs con el de las subvenciones? Tenemos la imagen, yo creo, colectiva en edificación, que cuando aplicas una subvención, pues muy pocas van para adelante por la limitación de los fondos, por el lío. ¿En los CAEs pasa lo mismo? No, o sea, al final es un poco diferenciador, como ya decía antes. Digamos que la actuación de ahorro como que se situaba al final, siempre se hacían como las aportaciones al fondo y después se realizaba la actuación de ahorro energético, y el CAE pues, es un poco un sistema contrario. Se realiza la actuación y una vez ya verificada, tiene una serie de procedimientos, como bien sabéis, pues ya sostiene digamos, la aportación económica. Y en este caso sí es verdad que los plazos son menores que las ayudas. Si hablamos, por ejemplo, de ayudas a rehabilitación, igual los plazos son de 2 a 3 años, las que están asociadas al plan de transformación, al PRTR de los fondos por la pandemia, eran unos 2 o 3 años hasta que llegaban al usuario final. El CAE podemos hablar de que igual son unos 3, 4 meses, quizás se extienda hasta 6. Entonces ahí es una mejora respecto al sistema de subvenciones actual. Yo creo que esta ventaja también para lo que es el usuario final, sobre todo cuando hablamos del ciudadano. Sí que es verdad que generalmente la documentación la suele gestionar sujeto delegado, sujeto obligado, que no recae tanto sobre un ciudadano de a pie, que es mucho más complicado que pueda entender un expediente tan técnico. Y después también tienen una continuidad, que las subvenciones siempre dependen de presupuesto, dependen de una serie de factores, que los CAEs en principio es un sistema que va para largo y que hasta el momento solo crece. ¿El límite de la inversión en CAEs de los sujetos delegados está establecido? ¿Esto depende de cada año? O sea, los sujetos obligados tienen una cantidad, bueno, como ya he dicho, es hasta el 85% de la obligación la pueden aportar en CAEs en el año 2025. Y las obligaciones van asociadas a las ventas anuales.
cada año se saca una orden ministerial de nuestra subdirección que, atendiendo a las ventas anuales, si no me equivoco, de 2 años atrás, de la obligación económica que tienen que cumplir. Y parte pueden hacerla con aportación al fondo, que digo mínimo es un 15%, y el resto CAES. Y normalmente los sujetos delegados lo que hacen es firmar convenios con los sujetos obligados para que liquiden una cantidad de CAES en su nombre. Entonces depende un poco de cada año, de las obligaciones de cada agente. Y Jorge, como propiedad, en vuestra política medioambiental y de eficiencia energética, ¿todo esto ha tenido un impacto? Sí, porque al final, lo que he dicho antes, en la parte sobre todo de sostenibilidad, bueno, el primer punto es que tenemos que reducir huella, ¿no? Por los objetivos, y apostamos por la eficiencia. Lo primero es reducir consumo. Y lo segundo, en la parte de sostenibilidad, si no tuviera los CAES, sería muy difícil el invertir en cambiar tecnología, porque al final vale más caro una bomba de calor que una caldera de gas, más cara. Y bueno, pues si no hubiera este tipo de ayudas, si no hubiera CAES, sería más, ni lo plantearíamos seguramente hasta que no quedara más remedio, ¿no? O por obsolescencia de ciclo de vida hubiera que cambiar el equipo, ¿no? Entonces, sin duda, la estrategia, en este caso de Quirón, bueno, pues va acompañada de todos los proyectos, se estudian los CAES que se generan, y la elección de los proyectos pues muchas veces va vinculada al mayor número de CAES, ¿no? Y muchas veces va en eliminación de kilovatios de gas que evitamos, ¿no? De quemar, ¿no? Así multiplica los CAES, y eso hace que, bueno, pues facilite pues esa estrategia de reducción de emisiones de alcance 1 se acelere, que si no hubiera este tipo de ayudas no sería mucho más lento. Y siempre tenemos la imagen de que el cambio típico es caldera, como estabas comentando, por bomba de calor. Pero realmente esto abre el abanico a BMS, a EMS, todo. ¿Esto lo estáis aplicando también, no? De hecho, el mayor volumen de CAES, no voy a dar cifras aquí, pero por mucha diferencia, es sistemas de control. O sea, los hospitales al final son ciudades que funcionan 24 horas al día. El consumo eléctrico de un hospital, el 60% y más en algunos es eléctrico, es de electricidad en climatización, perdón, la climatización, el peso que tiene es 60%, perdón, y el 80% del gas es calefacción. Entonces, los sistemas, los BMS, controlan la climatización de los hospitales. Cualquier mejora que hagas en el BMS impacta directamente en los consumos y mejoran los resultados de los certificados energéticos del edificio, que al final es con lo que se calculan los CAES, ¿no? Entonces, el BMS, cambiar de letra a un BMS de una D a una A genera una cantidad de CAES que a veces puede incluso equiparar el coste del CAPES. Ajá. Bueno. O sea, entonces es una palanca muy potente, claro. Marina, esto que comenta Jorge abre un abanico de posibilidades, una multinacional como Schneider, que entiendo que vosotros todo el tema de BMS y EMS estáis apostando fuerte. ¿Me equivoco? O... No, para nada, completamente, ¿no? Siempre en todo lo que es nuestra propuesta de valor para pues el edificio comercial e industrial, ¿no? Es uno de nuestros núcleos, ¿no? De nuestros cores. Como digo, ¿no? Incorporado en la oferta desde hace mucho tiempo y evolucionándola constantemente, ¿no? También pues, para poder suplir, ¿no? las necesidades que nos plantea el usuario final y un poco también teniendo en cuenta, ¿no? esa diferencia de cómo adaptamos la plataforma a las necesidades de los diferentes segmentos, ¿no? También con mucha presencia, por supuesto, en el hospitalario, ¿no? Y al final, precisamente, ¿no? Por ese impacto que tiene en el consumo, ¿no? En este caso pues al final, ¿no? Lo que es la demanda térmica, toda actuación, ¿no? En un buen BMS bien dimensionado que permita crecer, que permita, ¿no? Pues también otra serie de características, ¿no? Ya más en la parte más técnica, que tampoco quiero entrar ahí, ¿no? Pues un tipo de plataformas que permitan, ¿no? Una cierta apertura, porque mi principio, ¿no? Misión es que efectivamente sean capaces de resolver ese reto que tiene el usuario final de controlar su infraestructura de una manera más eficiente, ¿no? Por eso planteamos el diseño de esos sistemas de control con este principio, ¿no? de acompañarles en el viaje, en todo el ciclo de vida de su infraestructura. ¿Y esto lo vamos a volcar en los famosos gemelos digitales? ¿Tendremos un hospital de Quirón con un gemelo digital, con un BMS y un EMS que les permita tener información en tiempo real todo esto? ¿Esto es realidad hoy en día?
¿Llegará o...? Para nosotros empieza a ser una realidad ya a día de hoy, ¿no? Realmente, pues, una realidad que asoma tímidamente, ¿no? Porque la realidad de la implantación en campo es otra, ¿no? Pero sí que creemos que no es un extra tecnológico, ¿no? Que el gemelo digital cada vez más es una pieza indispensable, ¿no? Para tener ese control y gestión del activo, ¿no? Al final, no solo el gemelo digital entendido como el modelo digital, ¿no? Que al final es una representación virtual de lo que vendría a ser la infraestructura, pero incluso seguir avanzando, ¿no? a la parte donde el gemelo digital incluso recomienda, ¿no? Acciones en el sentido, ¿no? Y en la línea, sobre todo si hablamos de PMS, de mejora, ¿no? Y al final en el perímetro de la eficiencia, y el paso más allá, ¿no? De incluso poder actuar sobre estos sistemas cuando la criticidad y la infraestructura tenga sentido, ¿no? Entonces... Y luego, Marina, la pregunta obligada es la de inteligencia artificial. ¿La aplicáis? ¿Está en vías de aplicarse o a día de hoy se aplica ya inteligencia artificial en todo este tipo de plataformas? Se aplica en ciertas de las plataformas que también apilamos sobre el BMS, sobre todo precisamente, ¿no? Para estas detecciones anómalas en los patrones de consumo. Es uno de los casos de uso bueno, pues que eran más críticos, ¿no? Y que antes se acometió. Bueno, también en todo lo que tiene que ver más, ¿no? De cara a monitorizar o tener un histórico anterior para poder detectar anomalías, ¿no? En ciertos comportamientos de ciertos equipos, ¿no? Que luego se retroalimentan con todo lo que es el sistema de control. Y al final todo con la premisa, ¿no? De poder anticiparse a cualquier inconveniente o problema que pueda aparecer en la infraestructura antes de que pase, ¿no? Y con toda la premisa de eliminar paradas no previstas y, bueno, al final pues que continúe la operación y el servicio. Muy bien. Se incorpora con nosotros Dolores Golmayo, Perdonad el retraso. Que es la directora de grandes cuentas en la comercializadora industrial del Grupo Naturgy. Muy buenas tardes. Y muchas gracias por invitarnos. Nada, muchas gracias a ti por venir, Dolores. Habíamos empezado a hablar, hemos tenido la visión del Ministerio, la visión de la propiedad de grandes edificios hospitalarios como es el Grupo Quirón, y Marina nos estaba contando desde un punto de vista de una multinacional tecnológica como es Schneider, cómo los mecanismos CAES están ayudando a esa diferenciación basada en la sostenibilidad en el mercado. Vosotros, como Grupo Naturgy, ¿cómo veis el tema de los CAES? Pues el tema de los CAES ha tenido una evolución exponencial, vamos a decir. Me imagino que quizás cosas que diga ahora van a haber salido ya antes, ¿vale? Disculparme porque la verdad que no pensé que iba a haber este follón y por eso he llegado tarde, ¿no? Bueno, sabéis que desde el año 2023 tenemos en funcionamiento los CAES. El año 2024, en el 23, se certificaron pocas medidas y poco volumen. Fueron en torno a unos 6 gigas, 12 actuaciones o así. En el 2024 ya vimos un repunte importantísimo, tanto en número de actuaciones como en el volumen de certificaciones y verificaciones que se llevaron a cabo. Y el año 25 pues podemos decir que es un año de consolidación. O sea, ya estamos en un mercado que podemos decir maduro, que es conocido, ¿no? El año pasado el Ministerio puso en marcha pues, nuevas fichas, se consolidaron los procedimientos de verificación y ya vamos a decir que los clientes ya confiaban en este mecanismo para iniciar sus inversiones en eficiencia energética. Pero es que ya han visto la certeza de que la rentabilidad llega. Entonces, en este año yo diría que casi ha sido pues eso, consolidación y ya hay oportunidades de plataformas digitales, se está democratizando muchísimo más porque está llegando a clientes de un tamaño mucho más pequeño. Y yo desde la comercializadora del Grupo Naturgy, estoy en la comercializadora industrial, nos dirigimos generalmente a clientes industriales que son grandes. Y ahí hemos conseguido certificar, oye, pues todas nuestras obligaciones en el año 24, que hemos tenido además, de hecho, un premio por ser los primeros que lo certificamos, ¿no? Pero no solo podemos quedarnos en el cliente industrial, que trae muchas actuaciones singulares con gran repercusión. Este año ya se está viendo que con medios de plataformas y con convenios de colaboración estamos aflorando, o estáis aflorando, porque los que estáis aquí
es este sector precisamente cantidad de medidas, ¿no? Y ese es el éxito, yo creo. Y al final, para ponerse en contacto entre el Grupo Quirón y vosotros, ¿es la relación directa también a través de ingenierías? Sí. Un congreso de ingenierías. Ya. A ver, en el grupo Naturgy es sujeto obligado, con lo cual estamos muy interesados en fomentar toda clase de relaciones. Hablamos con cliente final y con cantidad de ingenierías, empresas instaladoras, intermediarios, oficinas técnicas, porque hay oficinas técnicas que no son estrictamente ingenierías, ¿no? Incluso fabricantes. Nosotros tenemos un portfolio de modelos de colaboración. ¿No tenéis un modelo único de colaboración? No, en el que... tenemos un portfolio de modelos de colaboración que da un poco respuesta a cada una de las aportaciones que pueden hacer los distintos actores que ya han tenido cabida en este sistema de CAES, ¿no? Lo que te decía, empezamos por clientes, pero es que o sea, hay tanto que hacer que no llegamos, que a veces nos entra como incluso gula, ¿no? Vamos a decir. Y entonces, tenemos convenios ya firmados con ingenierías, con sujetos delegados también, pero hay una parte fundamental, para los que estáis aquí, si sois de empresas de ingeniería o de instaladores, oye, que hay ahorros que sois capaces de aflorar vosotros y hay veces que hasta el cliente no los conoce, ¿vale? Y entonces, nosotros hablamos con gente de compras muchas veces, ¿no? Porque, bueno, pues donde yo estoy, pues al final trato con personas que pues en el coste de operación, en su cuenta de resultados, tienen un impacto importante en la energía y lo llevan en un departamento centralizado de compras, que no es el técnico ni el de mantenimiento. Y vosotros, en cambio, estáis allí. Entonces, cuanto más conocimiento haya de las actuaciones que se han puesto en marcha, pues hay un ecosistema que se puede poner en marcha que es, oye, pues ingeniero, avisa a tu propiedad, a tu cliente, tengo un inventario de actuaciones, conozco, en muchos casos, el detalle de los equipos instalados, las mediciones, o sea, tenéis más conocimiento que nadie, ¿no? Entonces, esta capilaridad que de la que nos hacéis partícipes vosotros, empresas de ingeniería, instaladores y demás, mantenedores, empresas de servicios energéticos, o sea, todo eso lo tenemos canalizado en modelos de colaboración para darle cabida y que tengáis vosotros participación y Naturgy, como sujeto obligado, pueda obtener ese ahorro, ¿no? Hay varios modelos de colaboración. Y voy a ser breve ya, porque si no vamos a tener tiempo para las preguntas. Pero, Jorge, orden de magnitud, ¿tendrías en gigavatios hora cuánto lleváis aportado mediante este mecanismo de CAES? O Lola, tú como Naturgy, ¿de cuánto estamos hablando? ¿En gigavatios hora? O no sé si qué unidad empleáis, porque entiendo que no será... Pues nosotros este año en obligaciones tenemos 94 millones. En gigas, pues depende de cómo lo paguemos. 94 millones de gigavatios hora. Sí. Vale. O sea que No, en millones de euros. Millones de euros. Estoy hablando claro. en euros, sí. No, eso es La mucho dinero. obligación de aportación al fondo de todo el grupo Naturgy, que sumamos varias comercializadoras, está del orden de 94 millones. Es muchísimo, sí. O sea, Jorge. Yo me sé la cifra en dinero, pero no la puedo decir. ¿Y qué, perdona? Que en dinero me sé la cifra, pero que no la puedo decir aquí en público. Pero ahora mismo en BMS es muy potente, muy potente. En BMS han salido cosas muy potentes. Muy potentes. De hecho, hay proyectos en 11 centros que se autofinancian con los propios CAES, ¿no? Y hablamos de trabajos de mucho alcance. La cifra en kilovatios o en gigavatios no me la sé, no te puedo decir ahora mismo. Bueno, pero nos quedamos con los 94, de hecho 94 millones de euros. Claro. Es muchísimo, o sea que da para financiar cantidad de proyectos. Y este año, en el año 2025, hay una herramienta muy potente, que es que ya se están poniendo incluso encima de la mesa mecanismos financieros, que igual ya lo habéis puesto encima de la mesa. Pues hay desde préstamos verdes, que le llaman verdes, la anticipación del cobro de los CAES, sí, que también puede beneficiar a los clientes. Sí. Lo hemos comentado, hay diferentes fondos de inversión que tienen un sujetos soporte obligados que ahora eficiencia. estáis en la financiación de proyectos verdes. Y luego, bueno, pues la mayoría de los sujetos delegados y obligados también, pues el anticipar los CAES, ¿no? Eso es, al final,
no tenéis que esperar a A tener el tenerlo certificado para verificado. poder monetizarlo, sino monetizarlo directamente, ¿no? Pues al final eso facilita, ¿no? Facilita el que se lancen las inversiones. Sí, que es un poco lo que comentaba Rocío, que es mucho más atractivo el CAE que una subvención, entre otras cosas, por esta agilidad. Eso es. Oye, voy a dar paso a preguntas del público para que yo creo que seguro que tienen cosas muy interesantes que preguntar. No sé si tenemos un micrófono o... Ah, muy bien, pues si queréis realizar alguna pregunta a nuestros ponentes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, comentaba antes, Jorge, que de cara a cometer las inversiones, el tema del CAE, lógicamente, es un elemento muy dinamizador, ¿no? Porque cuando tú a lo mejor te planteas una descarbonización, pues oye, comparas el gasto en nuevos equipos que vas a hacer o en esos BMS, ¿no? Con los ahorros energéticos y si te da un retorno superior a lo mejor a la financiación que te cuesta hacer esa obra, pues dices, oye, pues esto va para adelante. Lógicamente, si la inversión inicial se reduce porque hay esa aportación del sistema CAES, pues oye, el retorno se dispara. Entonces, en ese aspecto dices, bueno, parece que es el último grito en cuanto a transición energética, pero al final el tema viene sustentado por unos sujetos obligados y que tenemos la suerte de que está Dolores representando a Naturgy. Y yo siempre, aprovechando que estás aquí, tenía un poco la duda de, desde Naturgy, ¿cómo se ve este sistema? Por al final, vosotros tenéis que elegir entre aportar al fondo o financiar estos sistemas de CAES, pero es un gasto directo que va contra vuestra cuenta de resultados, ¿no? Entonces, ¿lo veis interesante en el sentido de, oye, pero esto sirve para electrificar la demanda y por lo tanto generar más negocio a futuro a Naturgy? ¿O directamente es un coste que se repercute en los usuarios finales, un poco como sujeto obligado, que esos 100 millones de euros, ¿no? Un poco que comentabas? El Fondo Nacional de Eficiencia Energética se crea como marco normativo en el año 2020, anteriormente, ¿vale? Al año 2023 por una transposición de Directiva Europea de Eficiencia Energética. Os lo sabréis mejor los del MITECO. Dado que estamos obligados por la Directiva Europea de Eficiencia Energética a cumplir con nuestras obligaciones en materia de ahorro y eficiencia, hasta este momento en el que aparecen los CAES teníamos otros mecanismos. Estaba el IDAE a través de subvenciones y otra serie de mecanismos. Pero al final es una transposición de una directiva europea en la que lo que estamos haciendo es comprometernos en la descarbonización en el horizonte 2030 e incluso 2050, ¿no? Y siendo que no lo elegimos, vamos a decir, ¿no? Pues es un mecanismo que tiene dos ventajas fundamentales para el sujeto obligado y para el mercado en general. Para el sujeto obligado, el poder aportar una serie de obligaciones a través de CAES y no pagar directamente al fondo nos da una cierta ventaja competitiva en el sentido de los euros, porque nosotros sabéis que los CAES tienen su equivalencia financiera que se revisa anualmente y nosotros ahí siempre tenemos una horquilla en la que negociamos los CAES con cliente en el que sacamos una cierta ventaja. Y la otra es la rapidez. O sea, hasta que no hemos visto los CAES aparecer y los clientes han empezado a verlo, no se ha generado de verdad, podríamos decir, esta espiral, ¿no?, que se retroalimenta además, porque yo creo que este año ya empezamos hablando con CAES en enero, pero vamos a decir que es que fue una locura desde noviembre, diciembre del 2024, porque realmente el cliente está viendo que percibe la ayuda y está fomentando la eficiencia energética. Y es una norma que ha venido para quedarse. A lo mejor nos puedes aclarar más, pero quiero decir que la rampa de crecimiento de aportaciones al Fondo Nacional de Eficiencia es sostenida en el tiempo. No se ve que vaya a haber un incremento muy notorio, pero sí que se espera que sea sostenida. Entonces, ¿qué buscamos? Pues lo que estamos consiguiendo, que es eficiencia energética en el cliente y que vea que tiene premio, entre comillas, ¿no?, el ahorro y la eficiencia, y ya no solo las grandes industrias, porque un BMS te trae cantidad de gigas y son millones de euros, pero es que al pequeño usuario, o sea, en comunidades de propietarios lo estamos viendo, o en pymes, pues ya tenemos
plataformas que agregan actuaciones para poder llegar al umbral mínimo de la certificación del CAE, ¿no? Y oye, es que está siendo efectivo. Entonces, como sujeto obligado le vemos la ventaja económica y la dinamización del sector. O sea, sí que estamos viendo que sirve para estimular la inversión en eficiencia energética. No, te lo preguntaba sobre todo porque bueno, normalmente hablamos más con la parte de los usuarios, que es el mayor beneficiario de este sistema, pero bueno, aprovechando que teníamos un sujeto obligado, pues oye, me apetecía saber un poco el punto de vista y cómo están aprovechando ellos, al final, esta imposición, ¿no? Si no sería sujeto voluntario. Sí, pero entonces, es un mercado que crece y, oye, corregirme cualquier cosa si me equivoco, o si queréis aportar en el volumen de negocio, es un volumen de negocio que se ve que se incrementa año a año y se espera que siga sostenido, ¿eh? O sea que en otros países europeos este mercado tiene gran penetración, en Francia son muy expertos, en Dinamarca también, y llevan más rodaje que nosotros, ¿vale? Pero ya cualquier actuación va acompañada de la medición de los CAEs. O sea, que ya lo tienen metido en vena en un proyecto como cualquier otra cosa que consideras, ¿no? Nosotros, como ingeniería, te puedo decir que un poco lo que se respira en EDICI es que este mecanismo ha traído un empuje a las inversiones en rehabilitación brutal, que no habíamos visto en muchos años, ¿no? Muchas propiedades no van el paso, aunque ellos tenían un retorno vía la reducción de los gastos de explotación, pero el CAPEX de la inversión era muy elevado y han visto a través de este mecanismo una forma de ser sostenibles, competir en el mercado, poder tener un edificio en el mercado actualizado, modernizado y en ese sentido yo creo que la visión que estamos teniendo, a pesar de la juventud del mecanismo, está dando unos resultados muy buenos. ¿Más preguntas? Sí. Gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, eran realmente dos preguntas las que tengo yo. La primera es saber, bueno, estáis comentando que se está ampliando un poco los horizontes de estas ayudas. La primera es saber si se está planteando o si existe ese mecanismo para ayudas a nivel usuario, es decir, comunidades de vecinos, un poquito pasando esa barrera de la industrialización que estabais comentando. Y lo segundo, quería saber si podéis ahondar un poquito más en toda esta parte de todos estos agentes que están interviniendo en un proceso normal de las ayudas y sobre todo saber la administración pública en qué momento interviene, sabiendo que los fondos, como comentabais, vienen de comercializadoras o energéticas, que son empresas privadas y que van a elementos privados, que son también un poco los usuarios finales. Entonces, habéis comentado por encima un poco esa figura del verificador, creo que habéis comentado. Entonces, bueno, saber un poco en qué momento interviene, si esto se tiene que aceptar o verificar de manera pública antes de otorgar esas ayudas entre privados. Vale, o sea, comenzando por lo que es la primera pregunta, en realidad CAES no es solo para el sector industrial y terciario. O sea, esos son solo 2 de los tipos de ficha, son 5 y entre ellos también está el residencial, incluso el residencial social que va más orientado a personas afectadas por pobreza energética. El problema un poco es que al final el propietario, o sea, para obtener un CAE tienes que ser un sujeto obligado o delegado, entonces normalmente el propietario del ahorro, que es el sujeto final, el que recibe los beneficios, generalmente pues firma un contrato o un convenio CAE y los vende. Al final el usuario final generalmente no tramita ninguna parte de la ayuda, sino que lo ve, por ejemplo, como un beneficio en factura, con algún tipo de mecanismo financiero o un mecanismo similar. Pero bueno, que esas fichas existen. Quizás han tenido menor penetración en lo que es el mercado español por la temporalidad, porque el CAE solo contabiliza los ahorros de un año. Entonces, eso, por ejemplo, en Francia no ocurre, sino que tiene un horizonte temporal más amplio y en lo que es rehabilitación de edificios, lo que podría ser un aislamiento de fachada, por ejemplo, no suele ser tan rentable como hablaban en grandes inversiones o un sistema BMS. Entonces, ahora mismo quizá la principal limitación, algo malo tenía que tener, no todo iba a ser positivo. Hombre, yo diría que es menos conocido porque a lo mejor no tiene tanto impacto relevante como actuaciones de nivel industrial de los que estábamos hablando antes, ¿no? De las características de monitorización.
Pero el futuro, o sea, una vez has puesto los primeros, vamos a decir, actuaciones más gordas y han aflorado rápido, tienen que llegar las pequeñas que estás comentando. ¿Por qué? Pues porque también ha sido una tarea de darlo a conocer el sistema y de que todos los actores que estamos conviviendo ahora mismo en este mundo de los CAEs lo vayamos conociendo y vayamos teniendo nuestro papel. Igual que os decía antes, en las empresas, en las industrias, las empresas de ingeniería o empresas mantenedoras, tenemos muchos acuerdos también con estudios de arquitectura, porque en los temas de rehabilitación el impacto económico es más pequeño, porque a lo mejor el ahorro es más pequeño, pero es que hay que llegar a él. O sea, yo no lo quiero tirar, ¿vale? Entonces, si tú tienes una actuación, de verdad, que lo hablamos, porque hay o un estudio de arquitectura o una ingeniería, te lo digo de verdad, o un sujeto delegado que seguramente te puede hacer un convenio llave en mano. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo como sujeto obligado hablo con distintos actores, pero siempre voy a intentar darle cuantas más facilidades mejor. Tú me vas a decir, oye, pues he cambiado a vehículo eléctrico, o no, o he cambiado la envolvente de mi casa, o he puesto aislante en el techo, ¿no? En la cubierta. Pues al final me tendrás que contar tus circunstancias y yo hacer el estudio con una oficina técnica para contabilizar a cuánto asciende y tener la documentación adecuada para esa actuación, ¿vale? Que lo valide, o sea, que tenga el fundamento del cálculo si es estándar o si es singular. Y el siguiente paso es la verificación, ¿vale? Pero se pueden verificar, si no llegas a los 30 megas, puedes juntar varias actuaciones pequeñas y de eso se puede encargar pues, una ingeniería, o un estudio de arquitectura. Entonces, sí que esa capilaridad tiene que llegar. O sea, estamos intentando desde los sujetos obligados pues mucha didáctica, mucha difusión, para que todo el mundo sepa que incluso casi cambiando un electrodoméstico tienes derecho a CAE, ¿vale? Entonces, todavía no lo hemos visto, pero llegará, que las grandes superficies te digan de la que te compras el nuevo frigorífico, te cuesta 1.000, pero te resto 70 de CAEs. Y él se va a tener que ocupar, O sea, lo suyo sería que a ti te lo diera muy fácil, muy fácil, muy fácil. Que le entregaras la documentación del anterior, que lo achatarras y el nuevo, ¿no? Y hagas la diferencia y ya está. Pero se trata de llegar casi al último, porque se trata de democratizar mucho y que todo el mundo se pueda beneficiar. Hemos consumido el tiempo. Yo creo que han quedado algunos temas muy interesantes, pero para el siguiente congreso os volvemos a juntar a los 4. Muchísimas gracias a todos por atender esta charla. En nombre de AEDICI, y disculparme una vez más por el pequeño retraso y nada, a animaros a utilizar el mecanismo de las CAEs. Muchas gracias a todos. Muy bien.